La percepción. La percepción es un mecanismo individual que realizan los seres humanos donde consisten en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la actividad sensitiva de la persona. La transducción. La transducción sensorial es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía, estimulación sensorial, en impulsos nerviosos llevado a cabo por los receptores sensoriales. Cada receptor sensorial puede responder a un estrecho rango de valores de un tipo específico de energía, que es lo que denominamos el estímulo adecuado para el receptor. Modificación en la frecuencia de disparos. En algunos sistemas sensoriales, la actividad de los receptores no genera potenciales de acción en las neuronas sensoriales, sino una modificación de su tasa de disparo. El denominador común de la transducción sensorial es un cambio en la permeabilidad de membrana de la célula receptora, producida por la energía del estímulo sensorial, de manera que el efecto del estímulo modifica el potencial de membrana del receptor y en última instancia genera potenciales de acción en las neuronas aferentes que llevan información hacia el sistema nervioso central. Por consiguiente, podemos decir que la transducción comienza con una modificación en el potencial de reposo, generada en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado. Procesamiento subcortical. Podemos dividir el procesamiento de la información sensorial que tiene lugar en el sistema nervioso central en dos clases, claramente diferenciadas, que son el procesamiento subcortical y el procesamiento cortical. En la mayor parte de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por las señales neuronales iniciadas a partir del receptor comienzan en diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. La estructura subcortical principal del procesamiento de la información sensorial es el tálamo. Toda la información sensorial, con excepción de la del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, concretamente por los núcleos de relevo de la información sensorial. La información que llega al tálamo lo hace de una forma extremadamente organizada. Dentro de esta estructura tiene lugar una serie de conexiones intratalámicos que probablemente filtran y modulan la información que será enviada hacia la corteza. Por ejemplo, en el caso de la transmisión de la información táctil de nuestro brazo, el soma de la neurona sensorial se encuentra ubicada en el ganglio de la raíz dorsal y envía su axón a la médula espinal. Este sube por las columnas blancas y dorsales y establece sinapsis con una segunda neurona a nivel del bulbo raquídeo. El axón de esta segunda neurona cruza hacia el lado contralateral del cuerpo, estableciendo contacto con una neurona talámica. Estructuras subcorticales. Está conformado por 4 núcleos llamados el hipocampo, cerebelo, ganglios basales y las amígdalas. Cada uno de ellos con una localización y unas funciones por los que en caso de haber una lesión, la persona experimentará una disminución significativa en toda una serie de capacidades y habilidades psicológicas y mentales en general. El hipocampo. Este órgano subcortical cumple una función fundamental en los procesos de la memoria, por lo que cualquier tipo de lesión en él puede ocasionar un importante daño en la memoria, sobre todo a la hora de generar nuevos recuerdos. Un ejemplo de ello sería las personas que padecen de Alzheimer. El cerebelo posee 2 funciones primordiales: desarrollo del aprendizaje motor y control de los movimientos, adquirido mediante la recreación de patrones neutrales, que los convierte en movimientos mecanizados, y la corrección de los errores en el movimiento mediante la retroalimentación. Ganglios basales. Está compuesta por circuitos de centros neuronales que se conectan entre sí, los cuales envían información de manera continua y recíproca.
Los daños en esta estructura están asociados a afecciones degenerativas y graves. En estas patologías se encuentra la parálisis cerebral, la enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson y el síndrome PAP. La amígdala. Su condición de cerebro profundo la hace ser la principal reguladora de cada una de nuestras emociones más básicas, así como nuestros instintos de supervivencia más primitivos, así como el miedo, la agresividad y la respuesta sexual. Cuando se da el abuso de sustancias tóxicas, así como los daños o lesiones directos en la amígdala, pueden ocasionar una serie de alteraciones relacionadas con la gestión de las emociones. Un ejemplo de ello sería la probabilidad de reconocer nuestros propios sentimientos. Corteza cerebral y procesamiento cerebral. El procesamiento de la información comienza con la entrada de los órganos sensoriales que transforman estímulos físicos como el tacto, calor, las ondas de sonidos o los fotones de luz en señales electroquímicas. Corteza motora primaria. Es la encargada de la planificación y ejecución de movimiento sobre la motricidad, teniendo como función cognitiva. El comando motor es enviado a la corteza motora primaria y ésta la envía a la espina dorsal y de allí a los músculos de todo el cuerpo. Corteza prefrontal. Se encarga de las funciones ejecutivas y mantiene controlado el sistema emocional. Corteza visual primaria. Es la que detecta estímulos primaria como los colores, formas y tamaños. Corteza temporal. Está alojado a una de las áreas del lenguaje, como el área de vértigo, que aloja el significado del lenguaje. También está ubicado el hipocampo, quien es el encargado de la memoria a corto plazo. Esta área es de las primeras en morirse en la enfermedad del Alzheimer. La corteza temporal nos permite la formación de cientos de estímulos visuales. Es la ruta del que nos permite conocer los objetos que vemos, hace que desde mi memoria yo recuerde y sepa que es tal cosa. Corteza parietal. En esta se encuentra alojado el homúnculo somatosensorial. El cuarto tejido nervioso está dedicado a cada área. Por ejemplo, los labios son más sensibles que la espalda de las personas. La corteza parietal participa en la ruta del dónde y cómo saber con el estímulo visual, la ubicación espacial. La agnosia es una alteración en la capacidad de reconocer un estímulo previamente aprendido que se produce como consecuencia de una lesión o una difusión cerebral. Tipos de agnosia. Agnosia visual. Consiste en la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías, relacionadas como personas, objetos o colores. Es tan suficientemente su capacidad y la agudeza visual junto con la capacidad de rastreo, así como las funciones mentales o superiores y el lenguaje visual. Agnosias para objetos. Consiste en la capacidad de reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva, existiendo dificultad para la denominación, el recuerdo o la descripción de su significado. Simultagnosia. Es la capacidad para interpretar el significado de un dibujo u objeto de una manera global. El sujeto percibe la imagen como un conjunto de detalles aislados sin conexión. Prosopagnosia. Este produce una reacción de sorpresa y extrañeza en los allegados al paciente, ya que impide reconocer el rostro de familiares a pesar de que no existen dificultades visuales aparentes o con suficiente entidad para justificar la dificultad de reconocimiento funcional. Pueden llegar a conocer un rostro conocido basándose en otros códigos sensoriales como la voz, tacto y vestimenta. Agnosia cromática se denomina como la incapacidad de identificar colores a pesar de estar preservados a los receptores sensoriales y las áreas visuales primarias. Alesia agnósica.
denominada ceguera pura para las palabras o alesia sin agrafía, a diferencia de la afasia, en la que existe incapacidad de reconocimiento de palabras. La persona con alesia agnosia puede escribir un dictado siendo incapaz de leer una frase. Agnosia para el movimiento. Es poco habitual en las personas y se caracteriza por la dificultad de reconocer un objeto en movimiento. Agnosia auditiva. Amusia. Es un déficit adquirido que afecta la capacidad para el reconocimiento de los tonos, ritmo y melodías. Agnosia para los sonidos. Es la capacidad de identificar el significado de los sonidos no verbales, como por ejemplo el sonido de una alarma. Agnosia verbal. Es la capacidad para comprender los sonidos no verbales. Agnosias somatosensoriales. Asterognosia. Es la pérdida de la capacidad para reconocer las cualidades físicas mediante el tacto. Agnosia digital. Es la pérdida de la capacidad de reconocer, identificar, seleccionar y orientar los dedos de las manos. Agnosia espacial. Es la incapacidad para reconocer lugares familiares y la dificultad para orientarse en el espacio. Agnosia olfatoria. Es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores. La anosmia puede venir acompañada por la disminución de la capacidad para discriminar sabores.